Vamos a continuar con las exposiciones. Estamos ajustando el manejo de trigo al potencial esperado. Esa es la pregunta planteada para el doctor Sebastián Masili, quien va a responder a partir de este momento. Sebastián es director del Sistema Agrícola Ganadero de INIA, doctor en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especialista en cultivos de grano, Universidad de Buenos Aires, Argentina, ingeniero agrónomo de la Universidad de la República, profesor adjunto del Departamento de Producción Vegetal, Universidad de la República, Estación Experimental Mario A. Casinoni. Sebastián, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Yo el año pasado me despedí, dije que no venía más porque me venía para INIA y bueno, acá estoy de vuelta, pero con un traje diferente. Bueno, este año la idea es empezar a discutir algunos temas. Siempre la idea de Carlos, de Pollack y de Pedro es miremos toda la base y siempre la idea nuestra es, bueno, tratemos de ver un cultivo por vez, una pregunta por vez. Y este año estaba interesante ver trigo en la medida que estamos desarrollando desde INIA un nuevo proyecto de ecofisiología en el que muchas de las preguntas que nos estamos haciendo la podemos chequear de alguna manera con una base de datos disponible a nivel de productores y especialmente a nivel de unidades más chicas de manejo como tiene ProNutrition, por lo cual era una buena oportunidad de interaccionar en ese marco. Y esa es una pregunta que nos podíamos hacer para varios cultivos, pero bueno, como para trigos teníamos bastante información y con colza habíamos avanzado bastante el año pasado en cómo estábamos, creo que planteamos esto, cómo ver si el trigo lo estamos manejando para el potencial que estamos pudiendo alcanzar o qué cosas están pasando. El análisis, en gran parte, cuando digo tuve el apoyo de Maximiliano Verocay, que apoya a ProNutrition en el análisis de datos, y bueno, cuando digo que me apoyó y es que hizo el 95% de las figuras, así que parte de la presentación son de él. Tengo 3 objetivos para discutir hoy. Uno es conocer cómo ha ido cambiando el potencial alcanzado de trigo y su manejo a lo largo del tiempo. La base ya tiene un lote de años, de 2016, si no me equivoco, y eso cómo ha ido cambiando. Han cambiado mucho los materiales y el manejo asociado en ese periodo, y eso está bueno verlo en perspectiva como ocurrió. A ver cuáles son los manejos agronómicos que operan desde el punto de vista nuestro como determinante del rendimiento. Toda la parte de manejo de agroquímico, bioestímulo, todo eso no entra porque no estaba bien documentado en la base, por lo menos no le hemos encontrado la forma de que eso pueda ser analizado de forma recurrente, pero sí fechas de siembra, fertilización, el manejo más clásico vamos a analizar. Y en la medida que desde INIA estamos trabajando o queremos trabajar con metas de crecimiento de los cultivos, es decir, bueno, un buen cultivo de trigo en este estadio, ¿cuánto debería haber crecido? Empezar a pensar de esa manera y hacer manejo asociado a si cumplir o no cumplir la meta. Empezamos de alguna manera mirando qué relación existe entre la cobertura del suelo, en Z30 en este caso, en espigazón y el rendimiento de grano. A ver cuánto o no nos estamos alejando de la meta y si eso es posible corregir después o bueno, si ya no estoy llegando a determinado nivel, eso después ya no tiene arreglo y tengo que apostar a un cultivo de menor potencial. Bueno, la base de datos ha ido creciendo, como le decía, 2016 hasta el 2000, de la zafra pasada. Ha ido creciendo el número, pero más interesante esta base respecto a otras, siempre lo digo, bueno, más allá que son las hectáreas, las chacras, los productores, es que las unidades de manejo tienen 2 hectáreas en promedio, o sea que el N es mucho más grande porque cada chacra, a medida que está separada por determinados ambientes, que podemos discutir si los ambientes representan exactamente bien lo que queremos, pero tenemos unidad de rendimiento a una escala de 12, 15 hectáreas por unidad promedio, y eso me da, desde el punto de vista estadístico, algunas ventajas para poder entender los datos. Y bueno, además tanto georreferenciadas, con lo cual podemos calcular el NDVI, hacer algunas cuentas post-mortem o post-luego de la cosecha, independientemente del año que estemos trabajando. Y eso genera algunas ventajas. Cuando miramos los rendimientos alcanzados, una forma que nos pareció interesante mostrarla era como distribución de rendimiento. Estos son los años, esto es cómo ha sido el rendimiento, esta es la distribución de rendimiento. Y como pasa en casi todos los consultoras o grupos productores, bueno, cuando yo trabajaba en Fucrea también pasaba lo mismo, cuando uno empieza a trabajar hay dispersión muy grande. Esto es de repente un grupo de empresas que manejan los cultivos de una manera, o determinados cultivares, y otro que manejan diferente. Y en la medida que pasa el tiempo, por un efecto que, bueno, que le van haciendo más caso, que se van ajustando los manejos, miren la diversidad en los últimos años, además que se ha ido moviendo la media, es mucho menor. O sea, el grupo grande de productores manejan las cosas de determinada manera y ya empieza a quedar una cola un poquito más chica.
el 2019, bueno, discutíamos bastante con Maxim cuando miramos los datos, bueno, eran 3 o 4 grupos de empresas que cuando uno miraba el manejo eran bien diferentes. Cultivar es diferente, nivel de nitrógeno diferente, zonas diferentes, pero en la medida que va pasando el tiempo, bueno, van haciendo todas cosas más parecidas, nos vamos poniendo de acuerdo en algunos manejos y eso de alguna manera ha ido mejorando. Eso ha llevado a que, bueno, que la media de rendimientos de ese periodo son 4.300 kilos, 3 años de buenos rendimientos. Y eso, cuando uno calcula estadísticamente la pendiente, va a dar unos 385 kilos por hectárea por año de ganancia, rendimiento que ha tenido esta base en términos promedio. Ahí hay variabilidad enorme, vamos a ver entre productores, pero si esto representara un porcentaje del área de trigo, ese ha sido el crecimiento que ha tenido y básicamente vamos a ver que está explicado por rotación de cultivares, manejo de nitrógeno y mejor ajuste de la fecha de siembra. Si comparamos, porque a todos nos gusta compararnos, bueno, DIEA, que las 3 cosas que hay publicadas, DIEA, FUCRE y ProNutrition, bueno, más o menos vemos que FUCRE y ProNutrition, algunos productores están en 2 lados, o sea que de alguna manera pueden estar las bases superpuestas, pero cuando uno mira separado, bueno, hay más o menos un 10% más de rendimiento en el grupo de productores respecto a los otros grupos que estamos trabajando. Eso marca que, bueno, que es una base que está interesante para trabajar porque tengo una cantidad de productores, una cantidad de área, unidad de manejo con potenciales bastante alto. Y un dato que también nos interesaba ver era el Q, el percentil, el 25%, el rendimiento del 25% superior. Si bien vamos a tener una cantidad de rendimientos bajos, el 25% superior de cada año, ya acá no son empresas el promedio, el 25% de chacra, muchas veces el 25% está representado por alguna empresa particular o alguna zona en particular, o sea que eso está interesante verlo, pero bueno, a nivel más privado. Pero podemos empezar a ver que ya hace 2 o 3 años que hay un grupo de chacra, porque eso es el 25% superior, que supera los 6.500 kilos por hectárea, o por lo menos se acerca a los 6.500 kilos por hectárea, con lo cual estamos con rendimiento muy alto y eso implica también necesidades de aporte de nutrientes y necesidades del sistema bastante altas. O sea, estamos con un rendimiento y una extracción de nutrientes y una intensidad agrícola bastante alta. Con lo cual, bueno, es interesante y ha sido un cambio importante. Si nos paramos no pasó tanto tiempo del 2016, que apenas llegaba el 25% superior, estaba en 5.000 kilos, casi hay 1.500 kilos de diferencia en los máximos que estamos alcanzando. Y eso genera cambio, o ha generado cambios que todos hemos visto en el área de trigo, en los cultivos de trigo de forma muy importante. Después hay un efecto ambiente. Acá podemos ver, por ejemplo, que si ponemos 50% de los rendimientos, la mediana, bueno, los ambientes que ProNutrition define como alto, tiene mayor 5.000 kilos de rendimiento y los rendimientos, por ejemplo, que tienen como ambiente andan en torno a 4.500 kilos. Bueno, es verdad que también los ambientes los manejamos distintos, los manejan distintos. Es decir, el ambiente bueno y lo identifican como bueno tiene más nitrógeno, con lo cual no podemos atribuirle 100% a la diferencia en ambiente, pero sí que bueno, los ambientes que identifican de una manera diferente, que los fertilizan un poco mejor o que lo manejan diferente, bueno, están capturando ese rendimiento. Después la discusión es, bueno, si los ambientes que no están tan buenos, si se los manejáramos igual, podrían alcanzar los mismos rendimientos o no, pero bueno, eso es para otra charla, otro momento, pero sí hay un efecto de cómo estar manejando las distintas unidades de manejo. Y bueno, recién hace un rato Figaro me decía, vamos a mostrar otro arbolito. Sí, voy a mostrar otro arbolito, pero un ratito, créanme que va a ser más corto que siempre. Siempre nos preguntamos cuáles han sido los principales determinantes de rendimiento de trigo y de colza. Es una herramienta que esperemos que no la usemos cada vez menos, porque bueno, tiene una cantidad limitante que en su momento tuvo una ventaja, pero empieza a tener menos ventajas porque tenemos herramientas estadísticas mejores y en la medida que tenemos más datos podemos utilizar herramientas que antes no podíamos utilizar cuando teníamos menos datos, con lo cual ahora les voy a mostrar algunas cosas que estamos haciendo. De vuelta, no vamos a aprender demasiado con este árbol, pero bueno, de los 4.600 kilos, que eran 746 unidades de manejo, que logramos tener toda la información completa en ese periodo, la fecha siempre determinaba el rendimiento, no le estoy diciendo nada, si siempre después del 15 de junio voy a tener menos rendimiento, ya sé que eso va a pasar, y seguramente lo voy a manejar con menos nitrógeno porque el cultivo está sembrado más tarde, entonces hay un encadenamiento de manejos complicado. Después si sembré en una fecha antes del 15 de junio, si fertilizo más, tengo más rendimiento y ahí es un efecto oferta y demanda. En realidad vamos a ver que los cultivos que rinden mucho también tienen metas de absorción de nitrógeno bastante altas, entonces bueno, eso va bastante caminado. Y algunas cosas interesantes que empezamos a ver
Esto es el NDVI, el desvío estándar del NDVI. O sea, cuanto más grande sea el desvío estándar del NDVI en espigazón, en este caso, seguramente tengo cultivos más desuniformes. Entonces los cultivos que los sembraba en fecha, que los fertilizaba con niveles relativamente altos de nitrógeno y que a espigazón, visto del satélite, estaban bastante homogéneos, que no tenían huecos, que tenían por lo menos variabilidad, tendían a tener mayor rendimiento. Y eso era impresionante, el cambio entre los cultivos que bien fertilizados, bien en fecha, que se veían parejos, con los que no se veían parejos. O sea, hay un salto de rendimiento enorme en cultivos que tenían todo bien, pero seguramente tenían un bajo complicado, zonas que de alguna manera tenían menos rendimiento. O sea, bueno, hoy le contaban que en Colza estamos trabajando en algo de eso. Bueno, en Colza estamos trabajando uniendo esos mapas con la zonita de rendimiento para poder ir más en ese nivel. Pero bueno, en este nivel lo estamos empezando a ver, que creo que es algo interesante. O sea, yo puedo hacer todo bien, pero logré cultivo desuniforme por X motivo. Eso puede estar afectando. Y después son medidas más clásicas. El potasio en el suelo como indicador indirecto de otras características, como siempre decíamos, es un indicador de rendimiento. Si yo tengo más nivel de potasio, normalmente está asociado a más rendimiento. Y vamos a ver que nunca lo corrijo del todo con fertilización. O sea que puedo hacer algún ajuste, pero seguramente eso que me marca como potasio son otras variables asociadas a que tengo poco potasio. Y bueno, ya cuando vamos para la fecha de los menores rendimientos, que es donde nunca queremos estar, bueno, si tengo que sembrar muy tarde o planifiqué mal o me llovió y terminé sembrando tarde, la cosa se complica más. Y si además tengo niveles bajos de fósforo en suelo, lo mismo que potasio, puedo estar comprometiendo mucho más el rendimiento. Así que bueno, más o menos lo nuevo que podemos aprender acá, porque de la fecha siempre está bastante, ya sabemos que si sembramos en julio o sembramos después del 15 de junio estamos complicados. Creo que lo interesante que podemos ver acá es que, bueno, que no solo alcanza con sembrar bien, con fertilizar, sino el logro de cultivos homogéneos a nivel de unidad de manejo de 2 hectáreas, 15 hectáreas, no estamos hablando de 300 hectáreas homogéneas. Eso tuvo un impacto muy grande en lo que fue el rendimiento alcanzado finalmente. O sea que no solo basta con agregar insumos, sino que las otras cosas que hacemos para lograr buenos cultivos también nos están aportando. Para no hacer más árbol, estamos probando todos los años algún análisis estadístico nuevo. Este año probamos con unos modelitos nuevos que me permite, si yo quisiera, teóricamente, no me permite explicar por qué, pero si yo le coloco estas variables al modelo, me puede decir cuánto va a rendir mi chacra. Bueno, no le voy a invocar 100%, pero sí de alguna manera lo interesante de esto es ver la importancia relativa. Esto es un índice estadístico, que no importa, la importancia relativa, cuanto más grande el valor, más importante es en la determinación del rendimiento. Y bueno, mirando por este otro modelo y no por el árbol, la fecha de siembra, súper importante, no estoy diciendo ninguna novedad. El cultivar, muy importante. Yo nunca hablo de cultivares, pero este año me voy a meter en los cultivares, tratamos de analizarlo de la mejor manera posible. No se enojen o no se pongan muy contentos, son una base de datos de cómo lo manejan, pero bueno, de alguna manera creemos que son súper importantes en trigo. Cuando recién miramos los experimentos en colza, no hay tanta variación entre los rendimientos de colza, pero en trigo tenemos rango enorme de potencial de rendimiento en los cuales podemos alcanzar. El nitrógeno agregado como una variable importante, pero después de la fecha siempre el cultivar, después, bueno, zafra, azufre. Y una cosa interesante que, si bien son pocos años, de 2016 a 2022, la mayoría de las cosas que determinan con un modelo yo el rendimiento, no, la zafra es menos importante. O sea que yo puedo hacer una cantidad de cosas para ubicarme encima independientemente de la zafra. Es verdad que a salvo el 2017, que fue complicado, no hemos tenido una zafra muy compleja, con lo cual esto puede cambiar. Pero aún con el 2017 medio complicado, uno puede manejar bastante bien esto. Y esto está bueno, porque cuando uno mira esto en soja, el efecto año es enorme. Entonces, bueno, yo hago una cantidad de cosas, pero el año me marca un escalón enorme. Si uno mira esta información, en realidad hay 3 o 4 cosas que yo puedo manejar de forma bastante controlada y ubicarme en determinados niveles de rendimiento. Y creo que eso es algo que está bueno, que es algo que han logrado todos manejando el cultivo y logrando un mejor manejo asociado. La otra pregunta que nos hacían, bueno, los cultivares eran importantes. Después voy a entrar en fecha de siembra, pero me arranqué por los cultivares. Bueno, dijimos, ¿qué cultivares están sembrando? ¿Qué ciclos están sembrando? No le voy a dar ninguna novedad, pero bueno, casi todos son ciclos intermedios. Tomamos de Cultidato Sui cómo se caracteriza el ciclo, que es la evaluación de cultivares. Los ciclos largos han ido disminuyendo de forma importante. Cuando uno mira por qué han disminuido, bueno, tienen menos potencial, el rendimiento, la proporción de área, esto dice proporción de área, pero decía probabilidad de rendimiento, disculpe, me quedó mal. En realidad tienen menos potencial de rendimiento y tienen, disculpen, esto no es proporción de área, es probabilidad acumulada.
definitiva los de ciclo largo tienen menos potencial, por lo menos que sembraban hasta ese momento han tenido menos potencial y menos rendimiento medio o menos probabilidad de rendimientos altos. De vuelta, esto puede cambiar, pueden ir modificándose los cultivares, pero hoy es lo que tenemos disponible y es lo que ustedes han ido mirando en la medida que la barrita amarilla ha desaparecido en los últimos años. ¿Está claro? Esto no estoy no estoy queriendo decir que solo estos ciclos van a ser los mejores toda la vida, sino que hoy lo que estamos teniendo es que los intermedios están siendo elegidos, porque cuando uno mira cómo le ha ido, cómo lo han manejado, son los que han tenido mayor rendimiento. Cuando miramos cuáles son los más representados en la base de datos, porque tienen nombre y apellido, los cultivares, estos son los cultivares más representados en la base de datos. Entonces, cuando la evaluación que yo le voy a dar de cuál es mejor o peor o cómo se comportaron va a depender de cómo estuvieron representados en la base de datos. O sea, capaz que hay un cultivar que es buenísimo, pero que no está sembrado, por lo menos el grupo productor no lo sembró. O sea, estas son las hectáreas que han ocupado en el último tiempo, desde 2016 hasta ahora. Y cuando yo quiero ver el efecto cultivar y manejo asociado, porque en realidad están juntos, en realidad yo siembro un cultivar que te espero determinado potencial y lo manejo de determinada manera, entonces en definitiva, si estoy cultivar que tiene menos potencial y lo manejo un poquito peor porque lo coloco en un peor ambiente, eso está asociado, yo no lo puedo separar, no es como el experimento que hoy mostraban, que le daban a todas las mismas posibilidades de expresarse, esto es, en el ambiente que lo coloco, lo elijo de determinada manera, me da esta distribución de rendimientos y acá lo interesante de ver no solo quién quedó arriba y quién quedó abajo, sino los colores del área sembrada. Cuanto más azul o más oscura sea el área, significa que hay más área sembrada. O sea que si estoy arriba y tengo mucha área, bueno, el cultivar se ha logrado en los ambientes producidos comportarse mejor. Les encanta ver cultivares, ¿no? Están todos sacando fotos. Bueno, pero esto no es determinante, es simplemente cómo lo han manejado, de vuelta. Para ir un poquito más allá de eso, tratamos de separar el efecto año, porque los cultivares veníamos manejando. Entonces digo, un cultivar fue malo porque en definitiva estaba sembrado en el 2016. Entonces corregimos cada cultivar respecto a la media del año. Entonces, bueno, si hubo una mejora genética, un cambio, comparo solo contra el año y esto es el rendimiento medio, el desvío respecto al rendimiento medio. Entonces, bueno, ahí podemos ver la distribución de cultivar respecto al rendimiento medio corregido por el año. O sea que algunos cultivares tuvieron esto, pues se puede mirar como porcentaje, en 25% superior al promedio de ese año. De vuelta, es manejo asociado, porque lo siembro y lo manejo terminal, y hay cultivares que estaban 20-25% por debajo de los mismos sembrados en ese mismo periodo. Esos son para los cultivares que incluyen 5 chacras, dijimos. Y al final, para ser un poquito más prolijo, le pedimos dos cosas. Bueno, que tenga por lo menos 5 chacras y que sumen 300 hectáreas, porque de repente era un pedacito que tenía una cantidad de problemas. O muchas veces pueden ser semilleros, que lo manejo con poca semilla para maximizar la producción de grano. Bueno, entonces ahí corregimos hectáreas sembradas y esto sería más o menos. O sea que hay diferencias grandes en los cultivares que estamos sembrando y hay algunos que se comportan mejor que otros y ustedes lo están capturando. Entonces, el cultivar es importante. Si quiero vender rendimiento, kilo por hectárea. Yo acá no estoy viendo nada de calidad, ni el pH, todos los problemas que pueden tener asociados porque no tengo la información, pero sí ha sido importante para los últimos años el rendimiento. La otra pregunta es el efecto fecha de siembra. Yo, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista la fecha de siembra está resuelta. Tenemos que sembrar en torno a mayo, ciclo intermedio es el mejor momento. Andrés Berger hace unos días dio una charla en Fucre y nos mostraba, mitad de mayo es la fecha para sembrar. Pero cuando uno mira la base de datos y sigue habiendo respuesta a la fecha de siembra. Digo, sigue habiendo respuesta a la fecha de siembra porque hay un grupo de chacra que por alguna razón se siembran tarde. O porque se planifican mal, o porque llueve, o que pasa algo. Entonces tenemos que saber que hay una pérdida importante de rendimiento cuando estoy sembrando después de junio. Esto para todo el grupo de chacra que está mayormente ubicado en el litoral, con bastante énfasis en el litoral sur. Si miráramos solo las chacras del litoral norte, que hay alguna, entonces es mucho más grave. Y ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, de vuelta, ¿es novedoso esto? No es novedoso, pero de alguna manera siempre nos termina pasando por efecto manejo, por efecto planificación o lluvia o todo contra todo, que terminamos con una proporción grande de chacras sembradas tarde, muy tarde. Y eso tiene un peaje grande de rendimiento, no le estoy dando los botones, un peaje grande de rendimiento, que tenemos que conocerlo para después manejar en consecuencia. Si yo sembré tarde y manejo la misma dosis de nitrógeno, estoy agregando una cantidad de nutrientes que el cultivo no va a cumplir la meta de crecimiento que tiene asociado. De vuelta, no es ninguna novedad esto.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto estamos aprovechando el potencial del ambiente? Si miramos este análisis que hizo Andrés Berger hace unos días, esto es el coeficiente fototermal. Para los que no se acuerdan, el coeficiente fototermal relaciona la radiación con la temperatura. Cuanto más grande ese coeficiente, tengo un mejor ambiente para el cultivo. Si no hay limitantes de agua y de nutrientes, porque bueno, si me falta el agua o no lo fertilicé bien en realidad, pero es una medida del ambiente, no de la chacra. Cuanto más alto ese coeficiente, voy a tener seguramente en el periodo crítico de determinación del rendimiento, voy a tener un mayor número de grano, que es el principal componente del rendimiento. O sea, yo debería ubicar el periodo crítico, que el periodo crítico es mitad de encañado hasta una semana, 10 días después de la antesis, o sea, gran parte del periodo donde se da la acumulación grande de materia seca, en el momento mayor Q. Y acá siempre tenemos un trade-off. Cuanto más temprano yo coloque ese periodo, mejor. Pero cuanto más temprano lo coloco, más riesgo de helada tengo. Entonces tengo que adelantarme lo suficiente para capturar esa condición, pero no tanto para que las heladas, para tener riesgo de helada. Bueno, eso es el trade-off que todos hacemos. Sembramos en mayo y no pasa nada porque no se acomoda solo, pero bueno, cuando quiero adelantar mucho la fecha de siembra para mejorar el coeficiente fototermal, de alguna manera tengo ese problema. Y septiembre, ahí 15 de septiembre, 15 de octubre sería la época para la estanzuela óptima y después empieza a caer de forma muy importante. Si nos vamos más al norte, la diferencia no está en ese momento, están después. Si en Paysandú o en Yun, cuando mirábamos esto, la diferencia no estaba ahí en el periodo óptimo, sino que cuando atrasos es mucho peor porque cae de forma mucho más importante. Básicamente porque la temperatura sube de forma muy importante. Y la otra cosa es que la variabilidad es enorme, ¿no? Yo puedo hacer todo mal y algún año tener un coeficiente buenísimo tarde. Bueno, eso puede pasar, pero no lo podemos planificar. Lo que sí sabemos es que en el sur tenemos un changüí más grande para sembrar más tarde. En la medida que me muevo al norte, como la temperatura aumenta mucho más rápido, especialmente después de septiembre, entre norte y sur, bueno, ahí tengo una pérdida más grande. O sea que sembrar en julio en Paysandú es un penalazo y sembrar en Colonia es un penal, pero bueno, capaz que el golero lo ataja. Entonces, bueno, tenemos como ahí algunas ventajas. Entonces ahí graficamos para los distintos cultivares, dijimos, bueno, cada cultivar que estaba sembrado, usando cronotrigo, que ahora les voy a contar, definimos, bueno, ¿cuándo sería el mejor momento que florecería? Esta es la distribución que ustedes tienen, o que tuvo la base de ubicación del periodo crítico. Esto es 15 de septiembre, 15 de octubre, o sea que hay una gran proporción del área que la están colocando en ese periodo, pero hay una gran proporción una proporción no menor de área que empieza a quedar un poquito para afuera. Y siempre hay un grupito ahí acelerado que se le da por sembrar ahí 20 de abril, primero día de mayo, ciclo corto, y coloca el periodo crítico muy expuesto a helada. Para eso siempre va a pasar logística. Es divertido ver las bases de datos porque se ve que algunas empresas que arrancan a sembrar y se ve que dicen, che, estamos sembrando mucho porque cortan la siembra y arranca después y eso no está asociado a un evento de lluvia. Pero bueno, de alguna manera estamos ubicando eso ahí y si comparamos cómo caerían las fechas de siembra, en la medida que voy sembrando más tarde, voy ubicando peor proporción del periodo crítico en ese rango que manejamos como óptimo. Que no es, ese 15 de septiembre a 15 de octubre no es igual en todos los lugares, pero de alguna manera podemos tomarlo como referencia. O sea que en parte el menor rendimiento está explicado porque voy colocando el cultivo una mayor proporción del tiempo, este es el periodo crítico, una mayor proporción del tiempo en un ambiente con peores condiciones. Bueno, ¿estamos aprendiendo algo de esto? No, esto es algo que ya lo sabemos hace bastante tiempo, simplemente estamos poniendo de número a por qué está pasando esto. El tema es que, bueno, que si adelanto mucho, tengo riesgo de helada, hay muchos trabajos que muestran, este es de 2013, pero está bastante bueno, muestra la primera y la última helada en distintas zonas, tenemos diferencias enormes, capaz que no nos acordamos de la helada y no pasa nada, ojalá que no haya ocurrencias, pero ocurren cada tanto, quienes trabajan los seguros saben que eso ocurre. Y las diferencias entre zonas son enormes. O sea, no es lo mismo estar en Melo, o sea, estar en Melo está complicado y miren el rango de helada que hay, que estar en Paysandú, que tiene un rango grande, pero si ya estoy en la estanzuela, tengo un rango mucho más chico. O sea, la primera helada. Entonces, eso también condiciona la diferencia norte-sur. Si estoy más al norte, y bueno, las heladas empiezan antes y terminan después, entonces tengo el rango de fecha de siembra bastante más chico. Ya estoy más al sur, tengo una mayor distribución. Por eso, bueno. Existen herramientas que lo utilizamos ahora para poder ver cuándo va a caer y qué riesgo de helada existe. Si entran acá, pero desde la página de INIA pueden acceder a los modelos Crono que fueron originalmente diseñados por la Universidad de Buenos Aires, pero desde INIA hay ajuste para muchos cultivares en Uruguay. O sea que podemos de alguna manera estimar, para planificar si me quiero exceder mucho, ir muy tarde, cuándo van a caer los periodos críticos y tener estimaciones bastante buenas de riesgo helada, riesgo golpe calor, o sea que esa información está disponible. De manera que
podamos conocer a priori dónde nos va a caer el periodo crítico. ¿Tá? Eso lo podemos hacer y diseñar mucho mejor que decir, bueno, siempre en abril podemos tener bastante ajustado, porque la otra cosa interesante es que por más que varíe la temperatura y demás, el más menos, cuando uno calcula 50 años, yo le puedo equivocar por una semana, 10 días en el mejor de los casos. O sea que los simuladores esto le erran por una semana de día por la variabilidad que hay entre temperaturas, entre años. O sea que no es tanto y podemos afectar de forma bastante interesante. O sea que los asesores que trabajen podemos utilizar esta herramienta. Y si no tengo la información de cultivar, bueno, podemos utilizar toda la información que hay de evaluación de cultivares, que para el trigo está el Cultidatos de INEA, que bueno, que de alguna manera permite comparar, bueno, este cultivo con otros parecidos para ver cuál colocamos en el simulador. O sea que tenemos todas las herramientas para ordenar un poquito más la ubicación del periodo crítico y la ubicación del periodo de floración de una forma mucho más prolija que mirando el folleto de la empresa o diciendo que 70 días después de la floración ocurre algo. Todo eso definimos la fecha de siembra. La otra es que una vez definida la fecha de siembra y queremos lograr un potencial de alto rendimiento, estamos desde el proyecto nuevo de ecofisiología, bueno, que va a estar liderado por Andrés, estamos trabajando con este concepto, tener metas de crecimiento. Si yo quiero sacar 8.000 kilos o 10.000 kilos de trigo, tenemos que tener metas de crecimiento. Si el cultivo en Z30 y ya absorbió 50, 60 kilos de nitrógeno y bueno, ya no va a rendir 10.000 kilos. Ya asumámoslo, tenemos un potencial diferente. Entonces, la idea es de a poco empezar a conocer cómo eso va ocurriendo. Entonces, por ejemplo, un buen cultivo de trigo, Andrés nos mostraba, no me estoy llevando bien con esto, que tenía que absorber en floración unos 240, 250 kilos de nitrógeno. Pero eso solo le iba a alcanzar si en Z30, por ejemplo, tenía en torno a 100 kilos de nitrógeno. Entonces, de alguna manera uno puede ir monitoreando esas metas de crecimiento para ver que si realmente estamos alcanzando el potencial. Como vimos en la base recién, había una cantidad de un 25% superior que se estaba acercando bastante a estas metas de crecimiento, pero había un 75% que estaba por debajo. Entonces, de alguna manera, la idea es ajustar la oferta de nutrientes y de insumos a cómo viene creciendo el cultivo. Y eso es lo que vamos a intentar hacer con modelos dinámicos de fertilización, pero bueno, en la medida que eso se está construyendo, empezamos a ver alguna cosa, cómo eso se puede ajustar en la práctica. Algunas cosas que vimos en la base de ProNutrition, bueno, este es el NDVI mínimo espigazón que encontramos, estos son los 3 percentiles, 90, 50 de datos de rendimiento, y bueno, podemos ver una nube horrible de puntos que estamos tratando de desentrañar, pero algunas cosas interesantes, si vemos el percentil 10, las chacras menores, rendimiento, si yo tengo NDVI o índice de vegetación muy bajo, nunca voy a tener bajo rendimiento en espigazón. En espigazón es fácil verlo, no precisamos el NDVI, pero de alguna manera de esto vamos a trabajar. Y necesitamos NDVI medios o mínimos bastante más altos para tener rendimientos altos. Es una forma indirecta de medir biomasa y a partir de ahí podemos empezar a ver algunas cosas. O sea que se acuerdan que en el árbol yo les mostraba que los que tenían un coeficiente de variación de ese NDVI más bajo eran cultivos más homogéneos y eran los que tenían mayor rendimiento, después de haberlo fertilizado y de haberlo sembrado en fecha. Bueno, y acá decimos que bueno, los que tienen niveles de biomasa más altos, que de alguna manera se parecen a los niveles meta que habíamos dicho que queríamos tener de acumulación de biomasa en este estadio, son los que están logrando mayores rendimientos. O sea que si ya no tengo biomasa suficiente o determinado nivel de biomasa en esos estadios, de alguna manera ya no voy a tener rendimientos altos y eso lo puedo saber de antemano. Si vemos algunas relaciones, esto es la fecha de siembra, este es el NDVI medio espigazón y este es el rendimiento, cuanto más oscuro, más alto el rendimiento, entonces los rendimientos mayores, los valores más oscuros, lo estoy teniendo con fechas tempranas y con NDVI espigazón bastante más alto. O sea que no hay forma, yo puedo sembrar temprano, pero eso no me asegura lograr una buena meta de crecimiento, simplemente la fecha temprano, el manejo asociado que me permite tener los colores azules más grandes. Eso también lo podemos ver como cuando espigan los cultivos y el NDVI, y de vuelta los colores sobre el rendimiento. Esto está hecho por lotes todos unidos y esto lo hicimos por cada unidad de manejo, por eso tiene rendimiento más alto. Vieron que acá tengo alguna zonita de 10.000 kilos y acá no, porque son las unidades de manejo que he trabajado son diferentes, pero bueno, si yo logro espigar un poquito antes, logro que el cultivo espigue un poquito antes y tiene niveles suficientes de biomasa,
significa que, bueno, que coloqué el periodo en la ventana óptima y además manejé el cultivo para que con fertilización nitrogenada, fosfatada y sin ningún otro problema, para que tenga alto nivel de biomasa, y eso de alguna manera explica los rendimientos altos, los lugares donde están los rendimientos altos. O sea que es una mezcla de cosas, no alcanza a consumir temprano, pero sí empezar a pensar los cultivos como esas metas que tengo que cumplir. Y bueno, más temprano está el riesgo helada que recién veíamos. Entonces, la pregunta que nos hicimos a continuación, bueno, en realidad están subiendo el rendimiento, estamos fertilizando más los cultivos, estamos acompañando la oferta con la demanda, porque en realidad cuando uno mira proteína, que estoy mirando acá, en realidad vemos una dilución bastante grande. Entonces la discusión es, bueno, los cultivares tienen poca proteína, los fertilizamos poco y diluyen. Bueno, no lo vamos a resolver ahora, pero vemos un incremento anual de 6 kilos de nitrógeno por hectárea por año, calculando una pendiente estadística, no solo haciendo una cuenta matemática entre el punto inicial y el final, más o menos 6 kilos por hectárea por año es cuánto van aumentando el agregado de nitrógeno en ese periodo, pero el aumento de rendimiento son de 385 kilos de trigo, lo cual nos daría una productividad parcial de nitrógeno, que es uno de los indicadores que podemos calcular, que es cuánto grano gano por cada kilo de nitrógeno que agrego. Entonces la productividad parcial me da 64 kilos. Es altísimo eso, ahora vamos a ver que claramente estamos diluyendo. O el suelo nos está dando más nitrógeno y no nos estamos dando cuenta, o claramente es dificilísimo encontrar niveles altos de proteína, porque si estoy teniendo 64 kilogramos por cada kilo de N que estoy agregando, bueno, claramente hay algo ahí que no está funcionando. No estoy diciendo que hay que fertilizar más, simplemente que bueno, que es razonable que aumenta el rendimiento, los niveles de calidad, especialmente proteína, no acompañan. Cuando uno mira en términos promedio toda la base, la productividad parcial de nitrógeno anda en torno a los 35 kilos. Si saco el 2017, que fue un año que eso que uno fertiliza, maneja el cultivo, después se complica a floración y cosecha y baja la productividad parcial porque pasó algo a nivel de espiga, en realidad estamos entre 35 y 37 kilos de nitrógeno, de kilos de grano por cada kilo de nitrógeno aplicado. Este indicador es bueno para compararme, pero también es una porquería porque en realidad no considera el suelo. En definitiva, yo tendría que tener un testigo sin nitrógeno en todas las chacras para calcular una eficiencia de uso del nitrógeno, pero eso no lo vamos a tener. Entonces esto de alguna manera nos ayuda a entender cómo estamos. Entonces la pregunta es, primero, ¿estamos conscientes que es razonable que con lo que estoy agregando en términos medios y diluyamos con la proteína? Vamos a tener niveles altos. La única forma de tener niveles más altos de proteína, bueno, es bajar el rendimiento, que de alguna manera esa productividad no se ocurra. Y después la otra pregunta es, 35, 37, ¿estamos bien? ¿Cómo estamos contaminando? Bueno, entonces hay una forma de compararlo. Bueno, hay forma no. Ahora lo vamos a ver primero. Después la otra cosa que vemos es nitrógeno agregado a rendimiento, una variabilidad enorme. Se están agregando cada vez más. Si uno mira los años, los colores más oscuros son los años más recientes. Estamos agregando mucho nitrógeno. Y cuando uno lo mira en términos muy groseros y calcula una lineal plató, y bueno, más o menos en 180 kilos no aumenta más el agregado, pero la variabilidad es enorme. Entonces agregar nitrógeno es una parte, pero hay todas otras partes que no está pasando. O sea, ¿por qué alguien agregó 160 kilos de nitrógeno y sacó 2.200 kilos? Y el mismo agregó, o sea que esa variabilidad es enorme, o sea que no podemos arreglar todo con nitrógeno, no podemos arreglar solo con una práctica, que es, bueno, entonces una forma de ver es hasta qué dosis estamos teniendo respuesta. Bueno, una forma de verlo es nitrógeno agregado, NDVI que logramos en ese momento, entonces los mayores rendimientos de vuelta están cuando yo no solo agregué nitrógeno, ese nitrógeno lo logré transformar en crecimiento. Entonces vemos muchos lugares de agregado de alto nitrógeno, pero que por alguna razón el cultivo no creció. Entonces en realidad seguramente no logramos armar todo el cuento de Z30. Son cultivos que ya venían mal, que yo los fertilicé queriendo salvar el cultivo, pero en realidad ya no había cumplido un mínimo de crecimiento en Z30, entonces venía bastante atrasado. Y entonces la pregunta de productividad parcial de nitrógeno, que me quedó cambiada en el orden, bueno, si este es el nitrógeno agregado, este es el rendimiento, yo calculé dos isolíneas de productividad parcial de nitrógeno 50, casi nadie tiene 50 a nivel comercial a gran escala. Fernando García del ex IMNI, él tiene algunos trabajos que dice, bueno, 50, por encima de 50 sería el ideal, un sistema, pero para tener 50 en toda la secuencia de cultivo, hasta 80 se pueden llegar a tener, tiene que ser sistema donde el suelo dé nitrógeno. En definitiva, logra esa productividad parcial, pero el aporte del suelo tiene que ser bastante bueno. Y 35 es un valor razonable para sistemas donde el suelo aporta poco.
Entonces el problema que tenemos, si estoy muy por debajo de 35, tengo algún riesgo de contaminación, y el problema entonces es que tenemos una cantidad de sitios que están bien, entre 35 y 50, pero una cantidad de sitios, descontando 2017 que hubo un problema, bueno, fertilicé y después al final pasó algo, hay una cantidad de sitios que estamos queriendo arreglar la jugada con nitrógeno y seguramente estamos dejando en el sistema una cantidad de nitrógeno que no va a ser utilizado por el cultivo. Y sobre eso es lo que hay que trabajar, a ver qué explicó ese manejo, mirando la base de datos y la relación entre Z30 y floración, que no llegamos a desentrañarla totalmente. La opinión que tenemos es que en definitiva son muchos cultivos que vienen mal y que se le agrega mucho nitrógeno esperando que eso arregle todo el problema, y esos son los sitios donde generan esta falta de ineficiencia. No obstante, cuando uno calcula un balance aparente, muy aparente entre entrada y salida, en realidad estamos dejando en torno a 50, 60 kilos de nitrógeno en términos promedio, pero miren la variabilidad que estamos teniendo. Hay algún sitio, algún grupo de chacra que puede estar dejando 120 kilos de nitrógeno en el ambiente. ¿Dónde queda eso? Bueno, en el proyecto este que estamos trabajando, la idea es ver dónde bueno, se pierde, se va para la napa o termina la materia orgánica. De alguna manera está bueno saber qué está pasando con eso. Si queda en el ambiente y está yendo, estamos generando un problema. Si en la medida hay 300.000 hectáreas y todos empezamos a dejar eso, bueno, vamos a acercarnos de alguna manera rápidamente a tener problemas como tienen otros países. O sea que esto habría que mirarlo. Así que bueno, esto estamos trabajando. Y la otra cosa que también podemos mejorar, que ahí con Agustín Núñez está trabajando, bueno, en definitiva estamos usando valores promedio, valores de IMNI, o sea que podemos mejorar bastante en la extracción real que tengan los cultivos a partir de datos locales. El trigo, si tiene 12% de proteína, 11 o 10, son diferentes kilos de nitrógeno, entonces capaz que todavía el problema es mayor, porque acá estamos usando un valor de IMNI de extracción de nitrógeno y seguramente estamos extrayendo mucho menos por kilogramo, y eso de alguna manera puede ser que el problema sea mucho más grande que lo que estamos viendo. No obstante, bueno, ¿se acuerdan que yo siempre muestro la relación entre ingreso y salida de nitrógeno? Siempre le digo que se anda entre 1,3, o sea que el 30% sumo que se pierde. No estaría tan mal, es un indicador que desarrollamos en la época que yo trabajaba en FUCREA. Salvo algún año particular, que bueno, que pasa eso que yo le digo, que fertilizamos, después viene un problema a cosecha. En general estamos en ese indicador, estaríamos bastante bien en términos promedio. El tema son los sitios, a la proporción de sitios que quedan totalmente descolgados por fuera. O sea, como sistema promedio funcionamos bien, pero hay una cantidad de sitios que eso puede estar complicando. Bueno, y para ir terminando, mirando algunas cosas que siempre ocurren. Esto es el fósforo en suelo, fósforo brain, parte por millón, este es el fósforo agregado. Acá hay dos problemas. El que más me preocupa o que más preocuparía, el que más me preocupa no, bueno, el agronómicamente más complejo, bueno, ¿por qué todos estos sitios tienen tan poco agregado teniendo niveles tan bajos? O sea, bueno, ¿por qué sigue pasando eso? Y desde el punto de vista ambiental, lo que más preocupa son eso. Es verdad que muchos fertilizan el trigo y la soja juntos, entonces yo no lo estoy viendo acá y tendría que analizarlo de forma diferente, pero si yo estoy agregando cantidades, tengo 30 partes y estoy agregando 40, 50 kilos de fósforo como P2O5, estoy agregando una cantidad de fósforo, entonces bueno, hace falta ver el río verde todos los años para que este tipo de cosas empezamos a verlo a nivel de cada una de las unidades de manejo, para ver si bien la respuesta a fósforo está, acá tomamos un nivel crítico de 16, como para que nadie tenga dudas que hay problema. Bueno, ¿por qué seguimos fertilizando cuando tenemos niveles tan altos? Bueno, entonces es algo que tenemos que considerar. Esto me da balance aparente de en torno a 20 kilos de P2O5, 20, 25 kilos de P2O5 por hectárea y por año, o sea que en promedio hay balance positivo y casi ningún balance negativo, salvo casos muy puntuales y algún año particular, o sea que estamos con balance positivo, o sea que en términos medios seguimos aumentando el nivel de fósforo del sistema. Eso es algo para considerar, no digo que esté mal, pero por lo menos cuando vayamos a fertilizar el próximo trigo, discutamos, o el próximo cultivo discutamos qué pasa con esto. De vuelta, acá esto no considero la soja, y lo mismo para potasio. Si uno mira años o datos de otros sistemas, los niveles de los balances de potasio siempre eran negativos y dimos miles de charlas. Bueno, ahora estamos con balance positivo de potasio. Ni digo que esté bien ni digo que esté mal, pero fue un cambio bastante radical, o por lo menos en esta base de datos se diferencia mucho de lo que uno podía ver, que las barras de negativo de potasio eran gigantes y ahora estamos en general con balance neutro o positivo en todo el sistema. Una cosa interesante que encontramos, ¿se acuerdan que hoy le mostrábamos en el árbol que el potasio per se tenía como un valor de indicador de calidad de suelo o indicador de potencial de rendimiento? Acá vemos que el nivel, los mayores rendimientos, acá los rendimientos más altos son colorcitos marroncitos, se dan por acá, están asociados a niveles altos de potasio en suelo independientemente de la fertilización y niveles altos de agregado. O sea que
Hay una mezcla ahí de efectos que, bueno, los sitios de mayor rendimiento, que además los fertilicé más, son los que a su vez tenían niveles de muestra de potasio bastante alto, y encontramos escasísima asociación entre el potasio agregado y el nitrógeno agregado y el rendimiento. Está claro, o sea, cuando hay niveles bajos, por más que yo estoy corrigiendo, ¿no? Esa relación no la estamos encontrando. No quiere decir que no hay que fertilizar, no quiere decir que no hay que hacer nada, simplemente eso va por otro lado, pero no encontramos esa relación. Cuando hay bajo potasio, independientemente si corrigen o no corrigen, eso no lo encontramos a nivel de los datos que manejamos y la forma que lo estamos agrupando, una asociación fuerte con el rendimiento. Bueno, creo que cumplí con el tiempo. Como comentarios finales, hay 3 factores que explicaban el rendimiento y lo bueno es que ninguno fue la zafra. Esos 3 factores fueron la fecha de siembra, el cultivar y el nitrógeno agregado. La zafra es después todavía el antecesor, que no lo tratamos porque, bueno, después si a alguno le interesa les comento. Pero hay muchos factores que yo puedo colocar en un escalón de rendimiento que es indiferente a lo que pasaba en soja cuando analizamos. Hay muchas cosas que yo puedo hacer y colocar en un escalón alto de rendimiento en trigo. Hay posibilidad de ajuste de estos factores a nivel de unidad de manejo, de vuelta. Bueno, siempre me pregunto por qué siguen habiendo chacras sembradas tan tarde. Bueno, ustedes saben mejor que yo. El cultivar es muy importante, pero luego corregir los errores de manejo, o sea, sembrar acá y no importa cultivar, pero sí van en ese orden. Y bueno, la idea desde INEA empezó a utilizar de vuelta el concepto de metas de crecimiento para poder ir definiendo el manejo, más que nada las fertilizaciones de forma dinámica y no querer arreglar un cultivo que ya no cumplió su meta en Z30 de crecimiento y asociación de nitrógeno, con más nitrógeno, que es lo que tendremos a hacer todo el agrónomo, echarle un poquito más a ver si se acomoda, porque en definitiva eso está asociado a ineficiencia grande en el uso del nutriente. Entonces empecemos a considerar los nutrientes que dejamos en el sistema. Todavía no sabemos qué pasa exactamente con todo. Con fósforo sabemos, si llueve y se va a la cañada, si no hacemos nada que lo detenga. Con nitrógeno no está muy claro dónde para, pero bueno, es un problema potencial que podemos empezar a manejarlo si fertilizamos en función del potencial que estamos manejando. Bueno, creo que era por ahí. Quedo atento a alguna pregunta y muchas gracias. Gracias Sebastián. Hay un par de consultas. Por un lado, en trigo, la desuniformidad en espigazón, que explica el logro de altos o bajos rendimientos. ¿Por qué se explica? ¿Es un tema asociado a la desuniformidad topográfica de la chacra o heterogeneidad de tipos de suelos? No sé. No sé porque no lo miramos. Son unidades chicas, entre 12 y 15 hectáreas, dijimos. Entonces, en definitiva, son cultivos que el NDVI de ese estadio daba un coeficiente de variación más grande, o sea que había zona buena y mala. No tenemos medido o no fuimos a las chacras, ni siquiera pensamos que se debía. Son sitios que están desuniformes. Pero no esperaría algo topográfico, porque son unidades chicas. Entonces, en definitiva, no esperaría o depresiones de la chacra que hagan que haya algún problema o errores de siembra o de emergencia. Pero no está asociado a topografía, no lo esperaría. Pero de vuelta, no lo medimos. ¿Qué modelo de nitrógeno para los cultivos de invierno ve más adecuado seguir para lograr buenos rendimientos sin perder eficiencia? ¿Solo modelo de balance y seguir la evolución del nitrógeno a través de análisis de suelo y el análisis de planta guiado por índice verde en Z30? Bueno, en 2 años vamos a tener un modelo, el modelo INEA, que va a estar buenísimo. No, hoy no tenemos un modelo, hay una cantidad de modelos disponibles. En las primeras etapas suelo, para adelante índice de nutrición nitrogenada. Lo que está difícil de los modelos actuales es, primero seguirlos porque hay que medir muchas veces de forma trabajosa, y la segunda es que yo tengo un índice de nutrición nitrogenada en Z30 y otro en 33, pero la escala de dosis para aplicar después si me das 1,2 no está muy clara. Entonces en realidad hoy no hay un modelo tan claro que se pueda aplicar así matemáticamente como fue el histórico modelo de facultad, que bueno, uno sabía exactamente, después podía estar de acuerdo o no, pero tenía una regla de manejo bastante clara. Lo que sí creemos, es que tenemos que, con un balance, saber a cuánto sería la demanda y de alguna manera ir corrigiendo por los factores que tengo del suelo o por los índices de nutrición nitrogenada, cuánto va consumiendo el cultivo y cuánto puedo agregar. Pero lo más importante es pensar en esas metas de crecimiento. Si yo tengo 900 kilos de materia seca en Z30, no lo voy a arreglar con nitrógeno. En realidad tengo que cambiar la demanda del cultivo. Ya no va a rendir 8.000 kilos.
y va a rendir 4.000 kilos menos. Entonces, de alguna manera, esa me parece la corrección más grande que podemos hacer a partir de las cosas que tenemos ahora. Y bueno, espero en un par de años tener un modelo más Venía por ahí la próxima pregunta, y era si el modelo que se utiliza actualmente de Facultad de Agronomía sigue o no vigente. No, sigue vigente y está el modelo Z33, o sea que hay posibilidad de aplicarlo. Lo que pasa es que me parece que tenemos que ir a un modelo de que usemos todas las herramientas que tenemos. Tenemos satélites, tenemos una cantidad de herramientas que me van a permitir hacerlo mucho más dinámico que como es hoy. Hoy con las herramientas que tenemos, alguien lo podría hacer, es difícil implementarlo a gran escala de forma correcta y con una escala de dosis muy prolija. Pero muy bien, Sebastián Masili, muchísimas gracias por la presentación, un aplauso y vamos a continuar con la actividad.